Bon dia, estigué el 33 video de Depués de Vía Youtuber, el cabero, al fin, el último de toda esta recatafila de estándares de Palabau. Y vamos a tratar uno que tiene un título, bueno, en fin, larguísimo. Dice, analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España. Describe la génesis y la evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días, ETA, Grapo, etc., y reflexiona sobre otros temas relacionados, la ciudadanía concienciada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación de conflictos, etc. Bueno, vamos a intentar resumir todo lo que podamos porque el tema en sí es inabarcable. Bien, a la muerte de Franco había en activo dos grupos armados, a los que se suma un tercero en las últimas semanas de la vida del dictador. Esos grupos eran ETA, que existía ya desde finales de los 50, pero que inicia lo que sería, vamos a decir, lo que será la lucha armada, los atentados, a partir de 10 años después, muy a finales de los 60, y que tiene como objetivo, pues inspirado un poco en la revolución argelina, pues el objetivo de ETA es la construcción de una república socialista independiente en el País Vasco, en sus territorios, lo que ellos consideran los territorios históricos del mismo. Luego tenemos el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que es una organización inspirada montada a través del Partido Comunista de España, marxista-leninista, que lo que aspira, pues de la violencia armada contra la dictadura con el fin de junto con la lucha de masas, desencadenar una revolución socialista. Hay que decir que el FRAP inicia sus actividades en la fase muy final del franquismo, es reprimido con gran dureza y después de la muerte del dictador enseguida va a parar, digamos, su actividad armada. Por lo tanto, digamos, es un grupo que la transición, digamos, entiende que su fuerza política entiende que hay que optar por otra vía, que es la fundamentalmente política. Y luego tenemos otra cosa que es el Grapo, Grupos Revolucionarios Antifascistas 1 de octubre, que como su nombre indica surgen el 1 de octubre del año 75, que es un grupo de inspiración maoísta que lo que aspira es a la articulación de la guerra popular prolongada en un país capitalista de Europa Occidental, lo cual era una cosa en sí, bastante irrealizable, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de apoyo que podía tener su brazo político, que es el llamado Partido Comunista de España reconstituido. Bien, durante los años de la llamada transición, entonces lo que tenemos, por un lado, tenemos la acción de ETA, que además va cogiendo velocidad y fuerza a medida que se liberaliza el régimen, porque eso les permite reclutar con más facilidad, y teniendo en cuenta además que consideren que el régimen, que en el fondo el régimen no deja de ser una transición desde el franquismo hacia un estado neofranquista y que por lo tanto la lucha armada está plenamente justificada. Y luego tenemos el accionar del Grapo, que también va a coger velocidad durante los años de la transición, hasta el punto de los años finales de los 70, tener una capacidad operativa relativamente grande. Pero luego tenemos también el terrorismo de ultraderecha, relativamente desorganizado, o más bien organizado a través de fundamentalmente de grupos semi-incontrolados, sobre todo de las juventudes de Fuerza Nueva, con el amparo generalmente, o a veces con la complicidad abierta de sectores de la policía, que se implican en esas bandas, digamos, básicamente lo que es el matonismo fascista de toda la vida, pero que se traduce también en muertos y en asesinatos. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el de Yolanda González, y no solo, pero por ejemplo, los atentados de Atocha. Y luego tenemos lo que es la propia violencia policial o las propias operaciones inspiradas del Estado, que no solo, pues, por ejemplo, los muertos en manifestaciones o la gente que muere mientras estaban haciendo una pintada y que luego se escapa rápidamente, sino también, por ejemplo, pues lo que sería la guerra sucia contra ETA, por ejemplo, el Batallón Vasco Español, grupos similares, y luego ya en los años 80 lo que serán después los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, ya gobernando el PSOE. Bien, entonces todo esto genera una atmósfera de miedo, de terror bastante notable. Estamos hablando que en el año 80 llegaba a haber más de 100 muertos en asesinatos políticos de una índole o de otra. Y en el caso de la extrema derecha es lo que buscan, porque lo que buscan es la estrategia de la tensión, que es directamente pues generar una atmósfera gobernable que justifique o que lleva a la opinión pública a justificar un golpe de Estado militar, como luego se va a intentar el 23F. Y luego, por parte de ETA y del Grapo, de lo que se trata es de entender que la violencia política sirva para generar unas contradicciones internas dentro del régimen en la espiral acción-represión, que eso estimula la relación de las masas y eso degenere, digamos, en
bueno, pues directamente en un estallido revolucionario. Bueno, evidentemente no va a pasar. Entonces, el terrorismo de extrema derecha, o más bien el terrorismo de extrema derecha de carácter escuadrista, se va disolviendo a medida que se van disolviendo a principios de los 80 los grupos de extrema derecha que se van a integrar tranquilamente en la Alianza Popular al ver que su vía política está derrotada. Y luego lo que subsiste, por lo tanto, va a ser durante los años 80 el Grapo, cada vez más debilitado a medida que su brazo político va languideciendo y va encontrando cada vez menos apoyo social. Y luego pervive, por otro lado, ETA militar solamente, porque ETA político-militar, la rama de ETA ya se había optado por la vía exclusivamente política, y luego queda lo que sería la guerra sucia del Estado contra ETA a través de los GAL y similares. Bien, hay que decir que ETA durante los años 80 todavía conserva un nivel de apoyo social importante y si no un apoyo abierto, por lo menos una cierta neutralidad benevolente, teniendo en cuenta que al no haberse producido una depuración del aparato del Estado como resultado de la transición, pues entonces, bueno, digamos que seguía, bueno, en amplias capas de la población una hostilidad muy grande hacia los cuerpos policiales, que se entendía que no dejaban de ser pues una continuidad con los del franquismo, y por lo tanto ahí, bueno, pues digamos que se encontraba, si no apoyo social, repito, por lo menos una cierta aquiescencia. Eso va a ir cambiando con el paso de los años, a medida que la acción de ETA se haga cada vez más indiscriminada, a medida que, bueno, digamos, disminuye su capacidad operativa y eso hace que los atentados, en vez de centrarse en los cuerpos policiales, empiecen a ir hacia otros objetivos más fáciles. O bien, pues en atentados indiscriminados como el de Hipercor, o bien, por ejemplo, bueno, pues luego lo que será, pues investir, por ejemplo, contra funcionarios de prisiones o contra políticos electos. Eso genera una reacción social mucho mayor, de mucha mayor hostilidad, y les va a ir restando apoyo social. Y al restar apoyo social y la capacidad de reclutamiento hace que también, repito, los atentados se hagan también cada vez más en ese sentido indiscriminados. Es una especie de círculo perverso en el que no son capaces de salir. Los GRAPO funcionan de... Perdón, los GAL funcionan desde el 83 al 87, básicamente. Dejan de funcionar en el momento que luego ya se consiguió el objetivo, que era que Francia colaborara de forma más estrecha con el gobierno español en la lucha contra ETA. Y en los años 90 se dan una serie de cambios bastante importantes. Bueno, los Grapo en los años 90 ya empiezan a languidecer hasta prácticamente su extinción. Acaban siendo años después desarticulados completamente por la policía. Pero el caso de ETA pervive. Y pervive precisamente pues eso, porque también tiene un colchón social que no tenía, por supuesto, los Grapo. Entonces lo que va a ocurrir en los años 90 es, bueno, pues primero, que los propios gobiernos centrales se van acostumbrando a una cierta normalización de la violencia en el sentido de coexistir con la violencia de ETA, hacer que disminuya de tamaño hasta el punto de que sea por lo menos políticamente gestionable, ante la negativa a negociar políticamente con ETA, nada bueno, pues porque se entiende que no había nada que negociar, porque la negociación política que pretendía ETA superaba el marco constitucional y por ahí no estaban dispuestos a pasar. Y además ocurre una serie de acontecimientos importantes. Y a finales de los 80 se intenta generar un frente único de lo más amplio posible contra ETA y de paso, bueno, digamos, contra los objetivos políticos de ETA. Eso se traduce en el Acuerdo de Madrid de 1987, pero sobre todo fundamentalmente en el Acuerdo de Julianea de 1988 que se firma en el País Vasco, que se presenta como un frente único de todos los partidos del País Vasco contra ETA, digamos, sí, aquellos que políticamente justifican o sostienen a ETA, que es básicamente, bueno, pues la izquierda abertzale, Nuclear Antonio Rivas Tasuna. Bien, esos cambios que se van a ir dando en los años 90, pues hay un papel importante la organización de las víctimas, por un lado, y por otro la organizaciones de la sociedad civil que empiezan a articular una respuesta cívica frente a los atentados de ETA. Y eso va a contribuir al aislamiento social de la organización. El fracaso no, la no realización de negociaciones en el año 98, a la tregua que hace ETA, también provocada por el rechazo social causado, entre otras cosas, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97, pues se traduce que cuando vuelve la actividad armada en el año 99, realmente se haga cada vez más difícil a sus partidarios sostener la justificación de una lucha armada y en un contexto en el que prácticamente en ningún país del mundo capitalista desarrollado existen organizaciones de ese tipo. Luego hay otro factor importante que es la combinación también de, bueno, pues una vía represiva
no solamente sobre ETA, sino lo que se entiende sobre el entorno de ETA, es decir, pues todas aquellas organizaciones sociales, de gestoras por amnistía, organizaciones políticas como pues Batasuna, Juventudes, la propia prensa considerada afín a ETA, pues que va a ser objeto de una cierta represión, muchas veces no respetando todas las garantías propias de un Estado democrático, ni muchísimo menos, pero que en todo caso va a tener una eficacia bastante grande, porque no deja de ser, bueno, quitarle el apoyo o de alguna forma quitarle el agua en la que ETA nadaba. De tal manera que ya ha entrado el siglo XXI, pues ante bueno, la evidencia de que el Estado no va a negociar con ETA, no ya en concesiones políticas, sino incluso ni siquiera cuestiones como, por ejemplo, el tema de la salida para los presos, de 800 llegó a haber de presos de ETA en las cárceles, pues entonces al final la propia organización va a optar directamente por su disolución, poniendo fin así pues, a un periodo de casi 40 años de actividad terrorista. Ahora bien, hay otra serie de factores, como por ejemplo, bueno, la ley antiterrorista, que en su momento, bueno, todo un aparato legislativo que sirvió para justificar y para partir de ahí, bueno, pues prohibir partidos como Ribatasuna o cerrar periódicos, también establece una serie de cuestiones, bueno, bastante difíciles de justificar, como el hecho de considerar víctimas del terrorismo a todas las víctimas de ETA por igual, es decir, equiparando pues desde Ernest Lluch, que es ministro del Partido Socialista, asesinado en tiro en la nuca, a, por ejemplo, Melito Manzanas, que una de las primeras víctimas de ETA, que era un torturador de la Brigada Político-Social, lo cual hace un flaco favor al sentimiento democrático, al equiparar como víctimas a Carrero Blanco y a torturadores franquistas evidentes con otro tipo de víctimas muy posteriores y en un contexto político muy distinto. Y además porque la ley de partidos, que sirvió para ilegalizar Batasuna, también no deja de tener bueno, indicar un cierto déficit democrático que hay en la sociedad española, porque con esa ley ahora mismo se puede legalizar no solo a los que en su momento justificaban de alguna forma ETA, sino a casi cualquier partido que a uno le caiga mal en función de cómo consigas tirar la ley. Lo mismo que la ley de víctimas del terrorismo no incluye a las víctimas del franquismo ni a las víctimas de la extrema derecha, porque en muchos casos fueron asesinatos que ni se investigaron, pues resulta que con esa misma regla de tres, o esa ley del embudo, pues podemos encontrarnos con una legislación que nació para luchar contra ETA, pero que en la práctica puede utilizarse para restringir las libertades democráticas, lo cual en un momento político como el actual puede resultar algo particularmente preocupante. Por último, la gran amenaza terrorista que llegó a España bueno, pues hace ya 16 años fue el terrorismo yihadista, del que se habla bastante menos y que además, bueno, tuvo pocas acciones, pero particularmente sangrientas, porque son asesinatos, digamos, completamente indiscriminados, como fueron los atentados de 2004 en Madrid por parte de Al-Qaeda y que luego se tradujeron también años después en atentados en Barcelona. Estos atentados, bueno, pues también suponen un riesgo evidente, sobre todo por su carácter indiscriminado y que además que no pretenden ningún tipo de objetivo político, digamos, palpable a corto plazo, sino más allá de lo que es generar la pura sensación de terror y conseguir concesiones en el aspecto, digamos, de política exterior. Con lo cual, digamos, hace que, repito, sea potencialmente mucho más peligroso y que posiblemente en los próximos años, pues, va a ser una amenaza o una realidad que va a seguir presente. Hasta aquí y que os preste.